Amados hermanos, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 20. El domingo pasado y este domingo hemos estado abordando el tema de la disciplina en la iglesia, la disciplina eclesial. El domingo pasado hablamos acerca de lo que es la disciplina en una iglesia. Y simplemente, hermanos, a manera de introducción, por amor a los que no han podido estar en el sermón del domingo pasado, quiero recordarles lo que hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido el domingo pasado acerca de la disciplina en la iglesia? Aprendimos en primer lugar que la disciplina en la iglesia no es otra cosa que una forma de enseñanza. La disciplina es enseñar. Enseñar es disciplinar. Así que cuando hablemos de disciplina, hermanos, estamos hablando prácticamente de una forma de enseñanza. Y cuando vamos a las escrituras, nosotros vemos ahí que hay dos tipos de enseñanza o dos tipos de disciplina que constantemente se ven a lo largo de la Biblia. Hay lo que se llama en las escrituras la disciplina formativa, ¿recuerdan? Esta disciplina ayuda al discípulo a formar su carácter a través de la exhortación, la predicación de la palabra del Señor. Esta disciplina es lo que hacemos domingo tras domingo, hermanos, aquí en la iglesia, predicando la palabra, exhortando, advirtiendo de los pecados que muchos de nosotros estamos propensos a caer. Por eso la disciplina formativa en un sentido es preventiva, porque nos previene de algunas caídas, de algunos pecados que podamos cometer. Lamentablemente no todos hacen caso a la disciplina formativa. No todos escuchan la palabra de Dios. No todos hacen caso a la exhortación. Y es por eso que en la Biblia encontramos el segundo tipo de disciplina, que es la disciplina correctiva. Esta disciplina ayuda a los discípulos del Señor Jesús a superar su pecado. En ese sentido, la disciplina correctiva es restauradora. O sea, hermanos, esta es la disciplina que trata acerca de levantar al hermano que ha caído. ¿Cómo levantamos a una persona que ha caído en un pecado? Y de eso es lo que estamos hablando en estos sermones, de la disciplina correctiva. El pasaje que ustedes han abierto, el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20, Jesús está abordando ahí la disciplina correctiva. ¿Cómo tenemos que ejercer esa disciplina dentro de la iglesia? Pero también en segundo lugar, amados hermanos, aprendimos que la disciplina no es un castigo. ¿Recuerdan? No es un castigo. Nos han enseñado siempre que la disciplina es como este pecador ahora tiene que pagar por su pecado. No, hermanos, la disciplina no tiene nada que ver con castigo. Vas a pagar lo que has hecho y por eso te vamos a disciplinar. No. Ninguno de nosotros debe pagar lo que hemos hecho, hermanos. Ya Cristo pagó. Amén. Cristo fue castigado por el Padre y Él aplacó la ira de Dios. Ninguno de sus hijos debe pagar su pecado porque ya Cristo lo pagó. En ese sentido, la disciplina no es un acto de castigo, sino es un acto de amor. Amar es disciplinar y disciplinar es amar. Dice la palabra del Señor, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Wow, interesante. El amor de Dios y su disciplina van de la mano. El Señor al que ama disciplina. ¿Han notado, hermanos? Y azota al que recibe por hijo. Así que la disciplina no es un castigo, es un acto de amor. Por otro lado, en tercer lugar, aprendimos el domingo pasado que la disciplina debe ser ejecutada en la iglesia con un pensamiento de familia.
Cuando vamos a disciplinar a una persona dentro de la iglesia, tenemos que pensar que esa persona que está siendo disciplinada es mi familia, es mi hermano. ¿Por qué tengo que ir y reprender el pecado de esta persona? Le preguntamos al Señor y Él respondería: porque es tu hermano. Mateo capítulo 18, acompáñenme allá, versículo 15. El Señor inicia ese pasaje con esta declaración: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Has notado? Tienes que ir y reprender a esa persona por la sencilla razón de que es tu hermano. ¿Has notado? Es tu familia. Yo no me imagino, hermanos, a ninguno de nosotros, si se pierde un hijo o ha desaparecido nuestro hijo, nosotros decimos: bueno, ya menos uno en la familia, menos un trágate balde, gasta gobierno. Tranquilos. Ninguno. Cuando alguien se ha perdido de la familia, no aparece, todos los miembros de la familia corremos al rescate, por la sencilla razón de que esa persona es mi familia, es mi sangre. Lo mismo el Señor está diciendo: debes ir en búsqueda de esa persona, porque esa persona es nada más y nada menos que tu hermano, es tu familia en Cristo. Y eso es lo que nosotros vimos, aprendimos el domingo pasado a la luz de las Escrituras. Ahora, permítanme, hermanos, mostrarles lo que hoy estaremos aprendiendo, viendo. Hoy estaré hablándoles acerca del proceso y el propósito de la disciplina en la iglesia. ¿Cuál es el procedimiento para disciplinar a un miembro de la iglesia? ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Y con qué propósito lo vamos a hacer? Son esas dos preguntas que voy a responder, y es prácticamente en lo que consiste el sermón. Vamos a ver en primer lugar entonces el proceso de la disciplina eclesial, y en segundo lugar vamos a considerar el propósito de la disciplina eclesial. Acompáñenme, hermanos, a analizar el primer encabezado: el proceso de la disciplina en la iglesia. Leamos el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, versículo 15. Acompáñenme allá con sus Biblias. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí hay 3 pasos que Jesús está señalando para hacer el debido proceso disciplinario. El primer paso que Jesús está señalando en el verso 15 se puede conocer como la reprensión privada. El Señor está diciendo: si tu hermano peca, verso 15, acompáñenme allá, ve y repréndele estando tú y él solos. El Señor aquí está señalando a que si alguna persona, miembro de la iglesia, ha cometido un pecado, el primer paso que se debe hacer es ir a esa persona y hablar con ella a solas. El Señor quiere aquí privacidad, hermanos. Privacidad. Solo los dos. No necesitas divulgar su pecado ni con el vecino ni la vecina, ni con el hermano de la iglesia, ni siquiera con el pastor, ni los ancianos. Si tú has visto a tu hermano cometer un pecado, ve tú y solo con él arregla ese pecado que tú has visto. La palabra que el Señor usa para arreglar ese pecado estando tú y él solos es la palabra reprensión. ¿Has notado? Dice el texto: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. La pregunta entonces viene: ¿qué significa reprender? ¿Qué es reprender a una persona? La reprensión no es más que señalar, hermanos, escucha esto: reprender a alguien es señalarle su error, o sea, mostrarle su enfermedad y al mismo tiempo darle el remedio. La reprensión es como cuando vamos al doctor.
Vamos al doctor porque estamos mal y el doctor nos reprende. ¿Qué hace el doctor? Nos dice, mira, tienes esto, esto, esto y esto, ¿verdad? Nos muestra nuestra enfermedad, nos señala nuestro error. Pero al mismo tiempo el doctor nos dice, bueno, como tienes esta enfermedad, tú puedes tomar ahora este remedio. Este medicamento tienes que tomar. El doctor nos muestra el problema y nos da la solución. Y eso es justamente lo que Cristo quiere que hagamos con el hermano. Cuando vamos ante un hermano y vamos a enfrentar su pecado, no quiere el Señor que vayamos simplemente a mostrarle su error. Tú eres así, 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 así. Siempre has sido así. Por lo tanto ahora te hundes. No, no, no. La idea de Cristo es mostrarle el error, pero al mismo tiempo decirle, hermano, esta es la solución. Esto has hecho, pero ahora de esta forma tú puedes arreglar este problema. Ve y repréndele, estando tú y él solo. Cuando vamos a ir a enfrentar, hermanos, el pecado de otra persona, tenemos que tener en cuenta la actitud, la forma en la que estamos yendo a esa persona. No es fácil, hermanos, enfrentar el pecado. No es fácil, les digo como pastor. Es bien lindo halagar. Hermano, lo has hecho chévere, bien, hermano, me gozo, bendiciones para tu vida. Pero bien difícil, hermano, es cuando tú tienes que decirle, hermano, tienes este problema. Te he visto cometer esto. Estás actuando de esta manera. Eso es duro. Hay que saber cómo ir. En Gálatas capítulo 6, acompáñenme allá con sus Biblias, el versículo 1. El apóstol Pablo nos enseña la forma como hay que ir a restaurarle a este hermano o hermana que ha caído en pecado. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, en palabras del apóstol Pablo, lo que está diciendo Pablo aquí es, no vayas como un juez. Te he dicho, ¿se entiende? Te he visto. ¿No me vas a negar ahora? Estás en mis manos. No vayas con una actitud de juez para condenar a tu hermano. No, ve como alguien que lo ama y quiere que él recapacite, quiere levantarlo. Ve como un padre cuando ve a su hijo caer y el padre no pasa de largo, sino que se arrodilla y le ayuda al hermano a levantar. Por eso Pablo dice, hermanos, ustedes que son espirituales, cuando vayan a restaurarle, cuando vayan a confrontar el pecado, miren con qué espíritu están yendo. No vayan con aires de grandeza, no, hermanos, vayan mansamente. ¿Saben qué es mansedumbre, hermanos? Fuerza bajo control. Perdónenme lo que voy a decir ahora, pero es lo que veo, hermanos, a veces en la calle. Hay mamás que a la hora de corregir al hijo tienen todo menos mansedumbre. ¿Has visto, hermanos? ¿Has visto Cholita? Yo a veces en la plaza de granos cuando paso y la Cholita, ¿verdad? Está con la hijita aquí. La hijita está haciendo travesuras y la Cholita tiene desesperación hasta que agaza a su hija y de aquí de su cabello con su cebolla así, le está dando duro y le bota. La otra llora. Eso no tiene nada que ver con mansedumbre. Esa mujer está desbordando su ira, está descargando su ira en su hija, está saliéndose de control. Mansedumbre es fuerza bajo control, es dominio propio de mi temperamento. Es cierto, hermanos, cuando alguien peca y al menos es contra ti que ha pecado, o sea, te he hecho algo a ti, uno quiere como, le puedo dar a este hermano, ¿cómo va a hacer esto contra mí? Da ganas de jalarle del pescuezo, hermanos. Pero Pablo dice, hermanos, no, es fuerza bajo control, con dominio propio. Considérense a sí mismos ustedes. Cuidado que ustedes caigan en lo mismo que están condenando, en lo mismo que están juzgando. Cuidado, ustedes les pasa igual. No sea que tú también seas tentado, dice Pablo. Así que, hermanos, cuando vayamos a hablar con alguien a solas en el proceso de disciplina, nunca vayas con una actitud de juez. Ve con amor. Ve con compasión y con mansedumbre. El punto de Jesús aquí es mostrarnos dónde comienza la disciplina. ¿Has notado? Nosotros hemos estado en una denominación, la Unión Cristiana Evangélica,
Y ahí hemos aprendido algo que no es bíblico, hermanos. Y quiero decirlo así francamente, no es bíblico. Nos han enseñado que la disciplina en la iglesia comienza cuando le traemos al pecador aquí adelante y le damos una carta, ¿sí o no? Bueno, traemos al pecador aquí, a la persona que ha incurrido en pecado, le decimos, hermano, aquí está, él ha pecado, y decimos, bueno, ya está disciplinado, ya está. No, hermanos, no, mentira, jamás, nunca el Señor enseñó eso. La disciplina, oye bien esto, escucha esto, la disciplina comienza en el preciso momento cuando tú has ido a tu hermano a hablar con él a solas de su pecado. Ahí comenzó su proceso disciplinario. El hecho de traer a alguien a la iglesia, hermanos, es el último paso, ¿se entiende? No el primero, eso ya es el final. El inicio del proceso disciplinario, el primer paso, cuando una persona ya ha entrado en disciplina en la iglesia, es cuando la persona ha sido confrontada con su pecado a solas. Ahí, en ese preciso momento, ya has entrado en el proceso disciplinario, en la corrección, en la disciplina correctiva. Así que, hermanos, óiganme bien esto. El hecho de que alguien traigamos aquí adelante para que la iglesia vea, reconozca, hable con esta persona, no significa que desde ahí este hermano está disciplinado. No, señor, ese hermano ya estuvo en disciplina, porque antes ya fue confrontado secretamente. Esa es la idea del Señor. Ahí comenzó todo. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Segundo paso. Bueno, ¿qué pasa si el hermano entiende su pecado? Hablando con él a solas, ha recapacitado y quiere arrepentirse. Bueno, no hay que hacer nada, dice el Señor. Ahí terminó. Hermano, te he visto borracho, ebrio, hermano. ¿Cómo es posible? Y el hermano dice, sí, reconozco, hermano. Perdóname, hermano, yo quiero luchar, ayúdame. Bien, hasta ahí quedó. No se diga más, has ganado a tu hermano, dice el verso 15. Pero ¿qué pasa si la persona a quien tú le estás confrontando no admite el pecado, sino que lo oculta? Porque ha pasado. Hermana, le he visto a tu hijo, le he visto a tu hija hacer esto. ¿Cómo no, jamás no? Pero hermana, mira, estas evidencias hay, no, mentira, mentira, mentira. No quiere oír, no quiere atender a la exhortación, no quiere escuchar. Entonces el Señor dice, si no los oye, van a ir al paso número 2. Vayamos a leer el verso 16. A esto llamamos la reprensión con testigos. Verso 16. Mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Como esa persona no ha querido arreglar su problema en secreto, entonces eso secreto, ese privado, ahora se va a ir destrozando, se va a volver más público. Lleva, dice el Señor, contigo a 2 o 3 testigos, para que conste toda palabra. Y me encanta, hermano, la sabiduría de nuestro Señor aquí. O sea, cuando yo leía esto decía, pero qué sabio es el Señor Jesús. Mira, a veces, hermanos, no es suficiente uno solo. Cuando alguien ha pecado, es importante la presión. O sea, presionar de alguna y otra manera, hacerle entender. Y es por eso que el Señor en su sabiduría dice, llamen a 2, 3 testigos, avisen a 2 o 3 personas más y vayan juntos a presionar, a hablar con esta persona que ha pecado. Y eso a veces, hermanos, realmente es de bendición, porque 2, 3 cabezas es mejor que una cabeza, ¿sí o no, hermanos? Funciona mejor. El Señor quiere, hermanos, en este punto, que esto que ha sido secreto solos, ahora pueda ser un poco más público. Estos testigos nos van a ayudar a tener una mejor perspectiva del pecado de esta persona y a poder hablar con mejor claridad lo que esta persona ha hecho. Y esa es la idea del Señor. Tenemos que ir al rescate, y si es necesario traer 1 o 2, tráiganlo y hablen con esa persona. Ese es el segundo paso. Si ha recapacitado ahí el pecador, si ha dicho, sí, reconozco mi pecado, se acabó, hermanos, no tenemos que hacer nada más. Está bien, ahí termina. Pero si no hace caso, si persiste en su pecado, ¿qué vamos a hacer?
Y esto me lleva a mi tercer paso. El tercer paso del proceso disciplinario, verso 17, acompáñenme allá. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. A esto se conoce como la reprensión pública en la iglesia. A solas, en privado, no ha querido. Con testigos tampoco quiere arrepentirse, no quiere, sigue estando rebelde. Entonces el Señor dice, bueno, díganlo a la iglesia, rompan la privacidad. Ese pecado ya no puede ser privado, ahora tiene que ser público. Dilo a la iglesia, publíquenlo a la iglesia. Ahora, hay dos cosas que el Señor está enfatizando en esa frase, dilo a la iglesia. En primer lugar, el Señor está diciendo aquí, tiene que haber un reporte. Óigame bien esto, un reporte directo a la iglesia del pecado de este hermano. O sea, hermanos, la palabra dilo a la iglesia, esa palabra dilo, es la palabra reporta con claridad, sin coquetear, sin mascarillas. Díselo a la iglesia lo que esta persona ha hecho. Eso significa, hermanos, que los siervos del Señor o los encargados de la iglesia son los responsables de publicar a toda la iglesia el pecado de esta persona. Ahora, en segundo lugar, el Señor está dando a entender aquí que es la iglesia la que ahora va a actuar. La iglesia es la que va a ser movida ahora y se va a involucrar en la restauración de este hermano. La iglesia tiene que entrar, hermanos, ahora aquí en este tercer paso como rescatistas, tratando de que ese hermano se levante, pero todos vamos a levantarlo, todos participamos, todos oramos, todos estamos informados para que este hermano recapacite de su pecado. Y hermanos, yo les digo, esto es lo que el Señor quiere que se haga con cada pecador o con cada miembro que se obstina con su pecado. El hecho de llevar a la iglesia, hermanos, no es para que la iglesia lo condene, es para que la iglesia le haga recapacitar. Es la idea del Señor, para que la iglesia le ganemos al hermano, pero ganemos entre todos. Y en ocasiones la iglesia tiene que hacer una asamblea, hermanos, una reunión familiar de toda la familia del Señor para mirar lo que está pasando con este miembro de la familia. Y saben, hay de aquel que no participa en esa asamblea, hay de aquel que no es parte de ese momento. Yo te pregunto, hermano, ¿qué harías tú si te enteras de que un familiar tuyo ha tenido un grave accidente y que está en terapia intensiva, está a punto de morir? ¿Qué haces tú? ¿Qué harías, hermano, hermana? No es cierto que ese ratito ni te importaría el trabajo, ¿verdad? Ni lo que estás haciendo. Dejarías todo. ¿Cómo? Mi hijo, mi papá, mi mamá, hay que ir al rescate. ¿Dónde? ¿En qué hospital está? Tú vas, llamas a todos. Mira, ha sufrido un accidente fulanito de tal. Venga, llama al papá, a la mamá, a los tíos. Llame por favor, está en terapia intensiva. Y toda la familia corre para poder estar con esta persona que está a punto de morir. ¿Qué harías tú, hermano, si alguien, miembro de tu familia, no viene? Y tú le dices, oye, se está muriendo nuestro hijo, le dice a tu esposo. Y tu esposo dice, ay sí, pero ya pues sepan ustedes qué hacer. No, sí, se está muriendo. Sí, tengo que trabajar todavía, después de eso voy a ir. Hermano, ¿tiene sentido eso para ti? No tiene sentido. Eso se llama falta de amor, indiferencia, insensibilidad. Lo mismo hacemos, hermanos, en la iglesia. Y estoy hablando de esta iglesia, hermanos, no de otra iglesia que conozco. De aquí estoy hablando. Cuando vamos a hablar de una cuestión de un hermano o hermana que ha caído en pecado, brillamos por nuestra ausencia. No vienen, hermanos, no estamos. Se está muriendo el hermano. Estamos diciendo a la iglesia la situación del hermano, pero tú no estás. Está en terapia intensiva, a punto de morir el hermano, y tú no estás para socorrerlo. Eso no es amor, hermano, eso es indiferencia. No has entendido que la iglesia es una familia. Hasta ahora no has captado que la iglesia no es un sindicato, es una familia. Yo me acuerdo, hermanos, y lo digo con tristeza, que a veces los pastores
tratamos de que la iglesia se involucre en estas cosas, pero parece que la iglesia no tiene esa sensibilidad. Y es por eso que el Señor está diciendo, no sean así. Si este hermano, siguiendo estos 2 pasos, no recapacita, díganselo a la iglesia. Llévenle a la iglesia y que la iglesia se involucre en la restauración de esta persona. Y la pregunta entonces viene, de acuerdo a estos 3 pasos, si el hermano peca, yo voy solo. Si sigue pecando, sigue practicando, voy con testigos. Si sigue haciendo con los testigos, sujetando su pecado, le llevo a la iglesia. Mi pregunta entonces es, ¿para qué hago todo esto? ¿Para qué se hace todo este proceso? Y eso me lleva a mi último encabezado, el propósito de la disciplina eclesial. ¿Para qué hacemos en la iglesia todo este proceso? La primera razón, hermanos, hay 2 propósitos en esto, pero el primer propósito se encuentra en el verso 15. Leamos la palabra del Señor. Versículo 15 de Mateo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Este es el primer propósito, iglesia. Ganarle al hermano. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que ninguna de sus ovejas se pierda. Eso quiere el Señor. Ninguno de sus pequeñitos se pierda. Y cuando nosotros vamos ante un hermano nuestro a reprender su pecado, lo que estamos haciendo es simplemente colaborar, hermanos, colaborar con eso que el Señor quiere, hacer su voluntad. Que ninguno se pierda, que todos estemos juntos y todos correspondamos al arrepentimiento. Mi Padre no quiere que nadie se pierda, así que tengo que ir a rescatar a mi hermano o a mi hermana. Ese es el propósito. A mi padre le ha costado esta oveja, la sangre preciosa de su hijo, entonces yo tengo que ir a su rescate. Ese es el propósito. Y hermano, hermana, tú puedes ser el instrumento que Dios usa en sus manos para que esa persona no se pierda, sino vuelva, hermanos, al sendero, vuelva a los pies del Señor. ¿Ustedes tienen idea de lo que hace el pecado en un creyente, hermanos? El pecado hace de una persona una vida miserable. El pecado destruye la vida de un ser humano, hermanos. Lo destruye completamente. Por eso la Biblia habla del pecado como algo que se está perdiendo. O sea, cuando la Biblia habla de una persona en pecado, está hablando de una persona en perdición. Se está perdiendo. Y cuando nosotros vamos a mostrarle ese pecado, a reprenderle, a darle la solución, lo que estamos haciendo a esa persona es un acto de misericordia. No quiero que pierdas tu vida, quiero que vuelvas a casa, a la casa del Padre. En la casa del Padre hay manjares preciosos, alimento, y tú estás queriendo aquí las migajas del mundo. Vuelve a la casa del Padre, y eso es una bendición. Podemos ser usados para poder hacer, hermano, ese noble trabajo. Los pastores vez tras vez, y hermanos también, hablamos, exhortamos, reprendemos. Y a veces, hermanos, ¿sabes qué escuchamos? No te metas en mi vida, pastor. Tú no eres quien para decirme lo que tengo o no tengo que hacer. Así nos dicen, hermanos. Y cuando una persona nos dice eso, yo le digo, estás equivocado. ¿Sabes por qué estoy yendo a ti? Porque soy tu hermano. ¿Cómo me vas a decir quién eres tú si soy tu hermano en Cristo? Tengo todo el derecho y la responsabilidad para ir, porque quiero ganarte, queremos ganarte para Cristo. Porque estoy consciente como pastor de que si tú continúas en tu pecado, ese pecado te va a destruir. El pecado, hermanos, no quiere hacernos la vida más sencilla. Parece así, hermanos, ¿verdad? Parece como que el pecado nos da deleites, pero esos deleites son temporales. El pecado es como la sirena. ¿Han visto la sirena, hermanos? Niños, ¿conocen la sirena? En la era del hielo. Yo veía, por ejemplo, creo que son el 3 o el 4. El perezoso, ¿verdad? Están en el barco navegando. ¿Han visto esta escena?
Y de repente el perezoso ve una mujer bonita, ¿no? El perezoso. Y cuando ve el perezoso, quiere tomar a la mujer. Mientras más se acerca, es linda la mujer, bonita está ahí, la otra perezosa, así, ¿verdad? Con corazones, y se está acercando el perezoso al pecado. Y cuando se acerca a la brasa, ¿qué sucede? De repente, chuchum, chuchum, cambia. Y no había sido un perezoso, ¿qué había sido? Creo que fue una medusa, una cosa fea, hay un monstruo, sale, ¡guau! ¡Guau! El perezoso se aparta, ¿se entiende? Eso es el pecado. Aparentemente parece deleitoso, parece lindo, pero el final es destructivo, es horrendo. Así que el deseo del corazón de un creyente, cuando va otro creyente a decirle, esto está mal, hermano, de verdad recapacita, el propósito es ganarle. Gana a tu hermano. El segundo propósito que encontramos aquí, hermano, tiene que ver con el reino de Dios. Y esto quiero que grabes en tu corazón, hermano. De verdad, si todo esta prédica no has entendido, y esto sí has entendido, me quedo conforme. La disciplina en la iglesia también tiene el propósito de proteger los límites del reino. En el versículo 17, vayamos allá con nuestras Biblias. Leamos, dice la palabra del Señor: si no le oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Para entender esa frase, necesitamos ponernos en los zapatos de un judío. ¿Cómo un judío entendía el reino de Dios? Escucha esto. El judío tenía bien en claro quiénes entran al reino de Dios y quiénes no entran. O sea, quiénes van al cielo y quiénes no van al cielo. Un judío tenía eso claro. El judío pensaba y decía, todos los que entramos al cielo somos judíos. Tenemos que haber nacido de Abraham, judíos de sangre. Esos entramos en el reino. Y los que están fuera de los límites del reino, los desechados, son los gentiles y los publicanos. Los gentiles son los extranjeros, los que no pertenecen al pueblo de Israel, no han nacido en Israel, esos son gentiles. Y los publicanos son judíos traidores, judíos que cobraban impuestos, extorsionaban a sus propios hermanos judíos, y esos impuestos, ese publicano judío se los llevaba al imperio romano para el César. Era un traidor. Ahora el Señor en el capítulo 18, lo que está haciendo con estos judíos es destrozar ese pensamiento, hermanos. Y para destrozar ese pensamiento, el Señor usa un niño. Es bien noble esa imagen. Vaya conmigo a Mateo 18, 1 al 4. Acompáñenme, hermano, a ese pasaje. En Mateo 18, 1 al 4, mira lo que dice el Señor Jesús. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Notan? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahora, el Señor está diciendo aquí, no. En el reino de los cielos no entran los que son judíos étnicos, los judíos nacionales. No, Señor. Al reino de los cielos entran los que se vuelven y reciben como este niño a mí. Los que me reciben a mí como este niño, esos entran al reino de los cielos. Esos pertenecen al reino de Dios. Y el Señor llama al niño, ¿verdad? Niño, le dice, tú niño, ven. Y el niño, hermanos, fue, y el Señor lo puso en su pie. Y el Señor les dijo, bueno, si ustedes no son como este niño humilde, en otras palabras, si ustedes no se vuelven a mí como este niño en obediencia, de ustedes no es el reino de los cielos. No tiene nada que ver con ser judíos, se trata de mí. Hermanos, eso significa que el verdadero creyente, óigame bien esto, hermano, hermana, escucha esto. El verdadero creyente, como ese niño, está diciendo el Señor, siempre se va a volver a Cristo, siempre, pero se va a volver humillado. ¿Han notado?
De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El Señor no está diciendo aquí que nunca vamos a pecar, hermanos. El creyente nunca peca. No, si no, todos no estaríamos aquí. El creyente va a pecar, el creyente va a caer, pero el verdadero creyente que pertenece al reino siempre se va a volver a Jesús, humillado como un niño. ¿Y qué pasa con los que no se vuelven? Ahí entra, hermanos, el versículo que nosotros hemos dado lectura. ¿Qué pasa con aquel miembro de la iglesia? Está su nombre en la hoja de membresía. Ha sido confrontado una vez en privado. No quiere soltar su pecado. Sigue practicándolo. Sigue ocultando. Con 2 testigos. Sigue. Ha sido llevado a la iglesia, pero sigue, no quiere recapacitar, no quiere cambiar. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, óigame bien esto ahora, hermanos. El Señor dice, no pueden seguir reconociendo la veracidad de su profesión de fe de esa persona. Ténganlo por gentil y publicano. En otras palabras, ese individuo, esa persona debe ser reconocido por ustedes como un gentil, o sea, un extraño, alguien que no pertenece al pueblo de Dios. Y no solo un extraño, un traidor, una persona que pertenecía al pueblo de Dios, pero que se ha vendido a otro imperio, a otro gobierno. Un traidor, ese era un publicano. Y el Señor dice, ténganlo, reconózcanlo, es una orden, como gentil y publicano. No pertenece, nunca perteneció al reino de los cielos. Está fuera de los límites del reino. A eso se conoce como excomunión, hermanos, expulsión de la membresía. Y esto no estoy enseñando, hermanos, no estamos enseñando simplemente por enseñar, porque es lo que ahora vamos a practicar en nuestra iglesia, porque es lo que dice el Señor. Todo aquel que está abrazando su pecado y no quiere arrepentirse, el final de todo ese proceso disciplinario es la expulsión. Debe ser expulsado de la membresía. La pregunta ahora, ¿por qué? ¿Por qué debe ser expulsado de la membresía, o sea, de la iglesia? Tenle por gentil y publicano, sácalo, dice. Sácalo como un extraño, un traidor. Mírenlo así, es un traidor y es un extraño. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque la iglesia, hermanos, es la embajada del cielo. La iglesia, repito, es la embajada del cielo. ¿Sabes qué es una embajada? Pablo decía que somos embajadores en nombre de Cristo. 2 Corintios 5:20. Así que esto es una embajada. ¿Y qué es una embajada, hermanos? Voy a usar las palabras de Jonathan Leeman. Él decía, así como es el cielo, es la iglesia. La iglesia es la embajada del cielo. Decía Leeman, eso significa que estar en la iglesia es lo mismo que estar en el cielo. Wow, o sea, yo cuando leía decía, pero duro. Estar en la iglesia, o sea, ser parte de la membresía de la iglesia, en un sentido es estar en el cielo, porque la iglesia es la embajada del cielo. Me ha pasado a mí, cuando me casé con una hermana Paulita, ella tenía un error en su DNI, en su carnet de identidad. Y dijeron, bueno, para arreglar este DNI, usted tiene que ir a Colombia. Uy, dijimos, pero Paulita, para ir a Colombia necesitamos mucha plata, ya nos tenemos que casar, ¿qué vamos a hacer? Entonces dijimos a la persona, pero no podemos ir ahora a Colombia, porque no tenemos dinero. Entonces nos dijeron, bien, si no pueden ir a Colombia, entonces tienen que ir a la embajada de Colombia en Bolivia. Llegamos a la embajada, es en La Paz, hermanos. Pisamos la embajada, entramos y, hermano,
todo era colombiano allá adentro. Bacano, así hablaban, ¿no? Todo lo que ellos hablan. Miraba el café, ya no iba a decir Copacabana, pues. Juan Valdés, uy, el cafecito ahí, hermano. Todo colombiano allá adentro. ¿Nunca han ido a una embajada? En Bolivia hay una embajada. Eso significa que en Bolivia hay Colombia, hermano. Y en Bolivia hay Colombia, una Colombia chiquitita. Y esa Colombia chiquitita es su embajada. Si tú quieres conocer Colombia, anda a la embajada de Colombia en Bolivia. Ahí está. Vimos los letreros, ¿no? Ahí los presidentes, todo colombiano. No había nada de Bolivia, todo colombiano. Colombia en Bolivia. Escucha esto. Lo mismo es la iglesia, hermano. Por favor, entiende. Esto, hermano, esto no es un sindicato. No es un sindicato. Esto es la embajada del cielo. Es el cielo en la tierra, esto. Aquí cantamos lo que en el cielo se canta. Comemos lo que en el cielo se come. ¿Qué vamos a comer en el cielo? Pan y vino, dice el Señor. Vamos a compartir, eso comemos. Aquí hablamos el lenguaje del cielo. Bendición, hermano, ¿verdad? La gracia, la paz de Dios esté contigo. Hablamos el lenguaje del cielo. La iglesia es la embajada del reino de Dios en la tierra. Observen ahora esto. Cuando a una persona le admitimos como miembro de nuestra iglesia, lo que estamos diciendo, escucha esto, hermano, estamos diciendo, en otras palabras, que esta persona está certificada para poder ser reconocido como un ciudadano legítimo del cielo. Estamos diciendo, esta persona verdaderamente celestial, es hijo de Dios. Cuando incorporamos a una persona como miembro de la iglesia, le damos a esa persona el pasaporte que certifica que es ciudadano del reino de los cielos. La membresía en una iglesia es el pasaporte al cielo, hermano. Es el pasaporte al cielo. Ahora, ustedes saben, los que han viajado a España, hermanos, me van a entender. Los que no también han visto en la tele, van a entender. Cuando salimos de Bolivia, ¿verdad? Y queremos entrar a otro país, ¿qué nos piden para entrar? Pasaporte. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos piden pasaporte? Porque a mí me ha pasado que su pasaporte, yo le digo, soy boliviano. Tengo cara de boliviano, hablo como boliviano, soy boliviano. Y me dice, Señor, pero necesitamos certificar, comprobar si tú eres boliviano. ¿Dónde está tu pasaporte? Y yo digo, y a veces, bueno, mi pasaporte, sí. No tengo. Bueno, vaya a su embajada y pídale su pasaporte. ¿Se entiende? Vaya a la embajada, pida el pasaporte. Y la embajada con migración te da pasaporte. Y eso certifica que tú eres ciudadano boliviano. Lo mismo sucede con Dios en el cielo. ¿Cuál es tu pasaporte? Tu comprobante de que eres hijo de Dios. ¿Qué te comprueba eso? La membresía de la iglesia local. Nota lo que dice aquí. La membresía de la iglesia es el comprobante de tu ciudadanía, es tu pasaporte. El pasaporte no te hace boliviano. El pasaporte certifica que tú eres boliviano. La iglesia no te hace creyente. La iglesia certifica que tú eres creyente. Cuando a una persona, hermanos, les excomulgamos, cuando a una persona le sacamos de la membresía, lo que estamos haciendo con esa persona es quitarle el pasaporte. Le estamos quitando el comprobante de su ingreso al cielo, hermano. Por eso Pablo después va a decir en Corintio, están entregando su alma al diablo, va a decir Pablo. Cualquier persona que ha llegado a ser vista en la iglesia como un gentil y publicano, a esa persona lo que hemos hecho, hermanos, es lo que tenía en sus manos, que era el pasaporte, la membresía, le hemos quitado y ahora se ha vuelto un extraño y un traidor. Esa es la idea. Y lo hemos hecho eso porque la iglesia tiene toda la autoridad delegada por el Señor. Y terminamos con el versículo 18. Dice el pasaje: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La iglesia tiene toda la autoridad divina, hermanos, para atar
y desatar. Lo que hacemos aquí con una persona se hace en el cielo. ¿Entienden? Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Permítanme, hermanos, ahora concluir este sermón brevemente. Hemos visto dos cosas. En primer lugar, hemos visto el proceso disciplinario. Dijimos que hay 3 pasos en la disciplina eclesial, hermanos. Y por favor, recuerden esto, porque vamos a practicar, hermanos, esto en la iglesia. Tenemos que practicar porque es bíblico. Primer paso, reprensión privada. Segundo paso, reprensión con testigos. Y el tercer paso, reprensión pública en la iglesia. ¿Para qué hacemos todo esto como creyentes? Por 2 propósitos. 1, porque queremos ganar a este hermano. Puede ser un hermano que ha caído, un verdadero creyente que ha tropezado y que necesita simplemente ser levantado. Queremos ganarlo. Y el segundo propósito es para comprobar si esa persona realmente conocía al Señor o no conocía. Proteger los límites del reino. Ser miembro de la iglesia, hermanos, es ser miembro del cielo. Así de sencillo, hermanos. Así dice la palabra. Si tú no eres miembro de la iglesia, escucha esto, amigo que estás aquí. Si tú no eres miembro de esta iglesia, si no has hecho tu pacto de membresía y crees ser hijo de Dios, yo te pregunto, ¿tienes el pasaporte? ¿Tienes el comprobante? La certificación de que realmente conoces al Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que si estás unido a Cristo, tienes que estar unido a su cuerpo. No hay de otra. Así que en aplicación, hermanos, hay 2 cosas que simplemente yo quiero recalcar aquí. En aplicación. Si, hermano, tú eres encontrado en un pecado, si eres encontrado en un pecado, hermano, oye la reprensión, escucha la exhortación, y si es verdad lo que esta persona te está diciendo de tu pecado, hermano, arrepiéntete. Pero, pastor, me lo ha dicho de mala manera, no me lo ha dicho con amor, comprensión y ternura. Hermano, no seas tan hipersensible, ¿entiendes? Ay, me ha dañado mis sentimientos. Hermano, obvia eso. No importa si te lo he dicho de mala manera. Pregúntate, ¿es verdad lo que este hermano me está diciendo, esta hermana? ¿Es cierto? Si es cierto, hermanos, yo te pido que te arrepientas. Ahora, lo único que el Señor pide en el proceso de la disciplina es arrepentimiento. Y mi pregunta es, y con esto termino, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué es para ti arrepentirte? Porque hay una confusión entre arrepentimiento y remordimiento. Y esta semana yo estaba meditando en eso y decía, me pasa a mí a veces que me remuerdo y no me arrepiento. Remordimiento, hermanos, y aquí está la definición. Remordimiento simplemente es una inquietud de un malestar por haber cometido una actitud desagradable. Esa es amargura, perdón, ese es resentimiento. Me duele lo que he hecho, me duele, me molesta, no me deja dormir. Eso es remordimiento, hermano. Eso no es arrepentimiento. No has hecho todavía el arrepentimiento. Arrepentimiento es esto. Y voy a ponerlo en palabras del pastor Miguel Núñez. Él me ha ayudado mucho a entender este tema en palabras simples. Arrepentimiento es esto, hermano. Óigame bien. Dice Miguel Núñez, Pablo y Juan le ha robado a Pablo 10,000 bolivianos. Ha sido pillado, ha sido confrontado. A Juan le decimos, Juan, mira lo que has hecho con Pablo, 10,000 bolivianos le has robado. Y Juan nos dice, me duele, pastor, me duele. ¿Cómo le he robado al hermano Pablo 10,000 bolivianos? No puedo dormir, mi conciencia no me permite estar tranquilo. Entonces le decimos a Juan, arrepiéntete. Y Juan dice, sí, quiero arrepentirme, sí, estoy dispuesto a arrepentirme. Bien, Juan, como vemos que tú quieres arrepentirte, estás cambiando, quieres cambiar. Bueno, entonces Juan devuelve los $10,000 a Pablo. No, ya no quiero eso. Ya le he gastado la plata. No. Hermano, les pregunto, ¿ese es arrepentimiento?
Hermanos, el arrepentimiento, en palabras del pastor Núñez, es el acto en el que un creyente, después de haber reconocido su pecado, después de haber destruido algo, ese creyente en vida, en acto físico, trata de construir desde el principio lo que él ha destruido. En otras palabras, Núñez dice, arrepentimiento es volver al inicio de todo. Y aquí, hermanos, hay personas, hermanos, que han entrado en disciplina y que se están analizando si están arrepentidos verdaderamente. Les duele lo que han hecho, su pecado, les duele. Pero le hemos dicho a este hermano o a esta hermana, hermana, ¿te duele tu pecado? ¿Quieres arrepentirte? Entonces, ora, hermana, discipúlate, hermana, lee la Biblia, hermana, hermano, le hemos dicho, pero no viene al culto de oración, no quiere ser discipulado, ni mucho menos quiere leer su Biblia. La pregunta es, ¿esta persona está verdaderamente arrepentida? ¿Está volviendo a los primeros pasos? ¿Está tratando de construir desde el principio lo que ella ha destruido? No, lo que simplemente está haciendo es remordimiento. Y Pablo dice, y el Señor Jesucristo también lo vimos ahora, cuidado, si ustedes encuentran una persona que está remordida y no arrepentida, lo han visto, hagan el procedimiento de la disciplina. Y si al final de cuentas esa persona sigue guardando su remordimiento y no está queriendo dar los primeros pasos, ténganlo por gentil y publicano. La iglesia es seria, hermanos. La iglesia es seria. La iglesia no es un chiste, no es una broma de mal gusto, hermanos. Y eso significa que es necesario para nosotros como miembros, hermanos, analizar nuestra membresía una vez más. Y yo quiero llamarles a la reflexión. Vamos a analizar la membresía, hermanos, y vamos a analizar como líderes, como pastores, uno por uno cada miembro, porque es como hemos dado un pasaporte. Te hemos dado un pasaporte para el cielo, hermano, y qué tal si al final de cuentas te vas a ir al infierno. Hemos dado un mal pasaporte. Hay que volver a analizar a quiénes hemos entregado el pasaporte, a quiénes, a qué ciudadanos. Si de verdad eres un creyente, como ese niño, vas a volver a Cristo. Vas a volver a Cristo y vas a hacer los primeros pasos. Pero si nunca has sido un creyente, entonces la embajada del cielo en la tierra va a tener que emitir una excomunión y una expulsión. Porque no quieres arrepentirte, no quieres volver al Señor. La disciplina eclesial, hermanos, entonces, termino, es un acto de amor. Y es una forma seria de poder ver a la iglesia de Cristo como lo que realmente ella es, el cuerpo de Cristo, la embajada del cielo, la esposa del Cordero, constituida por ciudadanos de su reino.